Buenas noches, les habla nuevamente el doctor Daniel Baltasar, médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro Ginecológico Guarmi Salud. En esta oportunidad quisiera tocar un tema acerca de la ecografía genética, ¿correcto? Una ecografía que se realiza entre las 12 y las 13 semanas. Ya en una exposición previa, cuando tocamos los controles prenatales, especifiqué que dentro del control prenatal existían una secuencia de ecografías importantes que se tenían que realizar en diferentes momentos específicos. Y después de la ecografía precoz, que se realiza antes de las 8 semanas, donde se confirma la vitalidad embrionaria, la localización del embarazo y cuántos embriones hay, la siguiente ecografía en importancia se denominaba ecografía genética y se realizaba específicamente entre las 12 y las 13 semanas, ¿no? Específicamente el momento óptimo para poder realizar la ecografía genética es a las 12 semanas. Bien, podría decir a grandes rasgos que la ecografía genética se constituye hoy en día en la ecografía más importante de todas las posibles ecografías que te puedas realizar durante todo el embarazo, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Pues esta ecografía nos permite tamizar no solamente la parte genética, es decir, determinar si es que un bebé o un feto tiene hallazgos ecográficos que nos hagan sospechar que pueda tener el famoso síndrome de Down, sino también nos permite hacer un tamizaje de otras patologías que son importantes y que pueden afectar el normal desarrollo del embarazo, como es, por ejemplo, el parto prematuro y sobre todo lo que es la preeclampsia precoz y esta patología que se llama RCIU, que es la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Correcto? Sin embargo, se le denomina genética, pues fue creada, fue pensada para determinar el riesgo que tiene cualquier feto de tener síndrome de Down. ¿Perfecto? Entonces, al ser un examen de tamizaje, también tenemos que mencionar que tiene pues un alcance eh, y que también tiene una tasa de falsos negativos, de falsos positivos, como cualquier test creado en medicina, ¿correcto? No es al 100% al ser esta prueba una prueba de tamizaje, ya lo iremos explicando más adelante. Pero hoy en día la ecografía genética se debe de ofrecer a todas las pacientes. Anteriormente se pensaba que quizás existía un mayor riesgo de tener un bebito Down cuando las mujeres tenían pues más de 40 años, ¿no? Y bueno, eso sigue siendo cierto. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, es más frecuente ver bebitos Down en mujeres jóvenes. ¿Y esto debido a qué? Pues al simple hecho de que existen más mujeres jóvenes embarazadas que mujeres de más de 40 años embarazadas. Entonces, por el hecho de haber una mayor cantidad, si bien el riesgo es bajo, pero por la cantidad terminaremos encontrando más bebitos Down en este grupo de mujeres jóvenes que en el grupo de mujeres que superan los 40 años. ¿Correcto? Entonces, hoy en día el tamizaje es universal. Se hace específicamente a todas las mujeres, pues nos permite determinar inicialmente, inclusive, aparte de la valoración del síndrome de Down, la anatomía, la morfología de los fetitos a esta edad gestacional, y eso también se constituye en un pilar importante, ¿correcto? Bien, esta exposición viene más que nada informativa, lo que siempre les suelo exponer a mis pacientes cuando se realiza la ecografía genética para que tengan de conocimiento general, ¿no? Para poder realizar la ecografía genética existe dos vías de abordaje. Generalmente yo hago inicialmente la vía vaginal para determinar dos o tres parámetros y posteriormente paso a la vía abdominal. Es decir, es una ecografía que se hace por una vía mixta, ¿no? No siempre es
abdominal. Siempre tiene que haber un complemento transvaginal. Bien, ¿qué cosa es lo que nosotros buscamos en la ecografía genética? Marcadores ecográficos que a mí me hagan sospechar o en todo caso descartar que este bebito pueda tener un mayor riesgo o un menor riesgo de síndrome de Down, ¿correcto? Entonces, el bebé tenemos que enfocarlo ecográficamente en un corte medio sagital, ¿no? De perfil mirando hacia arriba, ¿no? Y lograr este corte muchas veces es complicado, ¿no? Yo suelo tener una media de demora en una ecografía genética de aproximadamente 60 minutos, ¿no? Pues conseguir el corte óptimo que nos sugiere la literatura internacional, ¿no? Los creadores de esta ecografía, que son los médicos de la Medicine Fetal Foundation, nos dan algunas pautas, algunas reglas para poder valorar la ecografía genética. Y este es el corte que nosotros necesitamos encontrar. Un corte medio sagital de perfil mirando hacia arriba. ¿Perfecto? Entonces, lo que siempre les explico a mis pacientes es que tenemos que encontrar en ese corte medio sagital cuatro hallazgos. 2 hallazgos que son visibles y 2 hallazgos que se valoran a través de la tecnología Doppler. El primer hallazgo es la presencia de este hueso que nosotros denominamos hueso nasal, ¿correcto? La presencia o la ausencia, ¿no? Siempre a esta edad gestacional, los bebitos tienen que tener el hueso nasal osificado y por ende podemos verlo a través de la evaluación ecográfica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los bebitos que tienen síndrome de Down? ¿No? Generalmente tardan en osificar el hueso nasal. Y es por eso que cuando se hace una ecografía a las 12 semanas, no se ve, ¿no? Entonces, que tú veas el hueso nasal es un factor normal para un bebito que no tiene ningún problema cromosómico. El otro hallazgo importante es la presencia de esta sonolucencia que nosotros le denominamos translucencia nucal. Es un edema nucal, es un acúmulo de líquido que todos los fetitos tienen a esta edad gestacional. Y tenemos que medir en ancho cuánto mide esa translucencia nucal. Este quizás es el factor ecográfico más determinante. La translucencia nucal es el que más peso tiene para determinar si es que un bebito tiene síndrome de Down o no. Generalmente podemos decir, ya para términos médicos, que la medida no debería superar el percentil 95. Pero para términos sencillos, a las 12 o 13 semanas no debería superar los 3.5 milímetros, ¿correcto? Si encuentras una translucencia nucal que supera los 3.5 milímetros, a esa translucencia se le considera como engrosada. Y eso es un factor negativo, ¿correcto? Y eso podría favorecer que este bebito tenga síndrome de Down. Entonces, lo visible es el hueso nasal y la translucencia nucal. Para nosotros poder medir estas dos estructuras necesitamos el corte perfecto. El corte perfecto que es el medio sagital de perfil mirando hacia arriba, ¿correcto? Y tenemos que ampliar la zona de evaluación, ¿no? De tal manera que el tercio superior del tórax y la cabeza ocupen prácticamente casi toda la pantalla del ecógrafo para poder hacer una valoración exacta. Los otros dos marcadores, porque son 4, hablamos específicamente de vasos sanguíneos, ¿no? A nivel del abdomen se encuentra un vaso que se denomina ductus venoso, es un vaso sanguíneo fetal que solamente se encuentra en la etapa fetal, pues cuando los fetos nacen y se convierten en recién nacidos, este ductus se ocluye, se oblitera, ¿correcto? Como siempre les explico, a través de un vaso sanguíneo pasa un flujo a una velocidad, ¿correcto? Y lo que hace la máquina del ecógrafo es censar esa velocidad y la velocidad y el flujo, la máquina lo transforma en espectro de onda, una onda visible que tiene una morfología, ¿no? Un perfil específico. Y eso es lo que nosotros analizamos, ¿correcto? Entonces, un médico especialista en este tipo de ecografías determinará si esta onda
asociada al ductus venoso se encuentra dentro de lo normal. El último marcador cromosómico se denomina flujo tricuspidio. Flujo tricuspidio a nivel del corazón fetal, específicamente en la válvula tricúspide, ¿no? Pasa un flujo de la aurícula al ventrículo y obviamente a esta edad gestacional los fetitos tienen un grado de insuficiencia de la válvula tricúspide y permite un reflujo en sentido inverso, es decir, del ventrículo a la aurícula. Y eso es lo que nosotros censamos. Generalmente los bebitos con síndrome de Down tienen una mayor insuficiencia, ¿no?, de la válvula tricúspide y expresan un mayor flujo, ¿no? Para hacerlo en términos sencillos, siempre debería haber quizás ondas positivas, es decir, hacia arriba, ¿no? Como nosotros vemos acá, una onda pequeña, una onda grande, pero no hay una onda hacia abajo. O si la onda hacia abajo está, es muy pequeña. Pero cuando existe una regurgitación o reflujo tricúspidio, la onda hacia abajo se hace muy profunda. Y esto es característico de bebitos que pueden tener síndrome de Down en el primer trimestre. Entonces, el reflujo tricuspidio se constituye en un marcador negativo. Perfecto, entonces lo que nosotros hacemos pues es documentar la presencia del hueso nasal, la medida de la translucencia nucal y determinar las formas de las ondas tanto del ductus venoso como del flujo tricuspidio, ¿correcto? Y eso lo vamos a colocar dentro de un software que empezaremos a detallar posteriormente. Algo que también de repente es anexo o secundario es la determinación del sexo fetal. La determinación del sexo fetal se puede predecir hasta en un 85% de probabilidad, ¿no? Generalmente la probabilidad que tiene un feto de ser varón o ser mujer de manera natural es 50%, pero con la ecografía genética podemos aumentar esa probabilidad a un 85% y eso lo hacemos a través de la determinación de esta estructura que se denomina tubérculo genital. El tubérculo genital nos va a ayudar a predecir el sexo. ¿Y cómo? ¿Es que acaso a esta edad gestacional se ve el pene o se ve la vagina? La respuesta es no. El tubérculo genital es el precursor del pene o la vagina. Lo que nosotros hacemos es determinar el ángulo que forma el eje del tubérculo genital con el eje de la columna. Este ángulo que se forma puede ser menor de 45 grados o mayor de 45 grados. Cuando es más de 45 grados, lo más probable, en un 85% de probabilidad, es que sea un varón. Y si es menos de 45 grados, lo más probable es que sea una nena, ¿correcto? Sin embargo, este no es el objetivo de la ecografía genética. El objetivo de la ecografía genética es determinar el riesgo que tiene el feto de síndrome de Down, ¿correcto? Entonces, para poner un ejemplo, este fetito tiene una translucencia nucal delgada que mide menos de 3 centímetros, es decir, está por debajo del percentil 95 y con una alta probabilidad estamos frente a un feto que no tiene síndrome de Down. Sin embargo, cuando la translucencia nucal se encuentra engrosada, ¿no?, mide más de 3 centímetros, se encuentra por encima del percentil 95, estaremos frente a un fetito que podría tener con alta probabilidad síndrome de Down, ¿no? Si nosotros vemos también la forma del perfil fetal es totalmente diferente, ¿no? Eso también nos ayuda a determinar la probabilidad de síndrome de Down a través de un ángulo que se denomina el ángulo maxilofacial, que quizás no es tan importante como la translucencia nucal. ¿Qué cosa es lo que hacemos nosotros? Pues utilizamos software internacionales, específicamente de la Fetal Medicine Foundation, que fue la fundación pues, que determinó o que creó este tamizaje del síndrome de Down en el primer trimestre, a cargo de Kypros Nicolaides, que es el representante máximo de la Medicine Fetal Foundation de Inglaterra.
donde nosotros lo que hacemos es colocar pues, los datos que determinamos en la ecografía genética en un software y calculamos el riesgo fetal de tener síndrome de Down, ¿no? Quien les habla, el doctor Daniel Baltasar Sánchez, es pues un médico competente, certificado por la Medicine Fetal Foundation, ¿no? Y que se encuentra autorizado para realizar este tipo de ecografías. Después de colocar los datos en el software, pues el software nos arrojará si es que los fetos tienen bajo riesgo, tienen riesgo intermedio o alto riesgo, ¿correcto? ¿Qué ocurre cuando el riesgo es bajo? Es decir, el riesgo está por debajo de 1 en 1000, ¿no? Esta es la manera de expresar el riesgo, 1 en 1000. 1 en 1000, ¿correcto? Debemos de considerar que es un feto normal y que no debemos hacer nada más, ¿no? Y que debemos de seguir controlando al paciente, a la paciente y al fetito como si no estuviese pasando absolutamente nada. Cuando el riesgo es intermedio, es decir, cuando es menos de 1 en 1000 y más de 1 en 100, estamos frente a un riesgo intermedio. ¿Y qué cosa es lo que nos recomienda la literatura? Pues que tenemos que ampliar los estudios a través de un test que se denomina ADN fetal en sangre materna. Se le toma una muestra de sangre a la mamá y se determina la presencia o ausencia de este ADN fetal que puede transferirse desde el feto por la placenta hacia la circulación materna, ¿no? Y cuando el riesgo es alto, ¿no? Es decir, está por encima de 1 en 100, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico. Hay que recordar que esta es una ecografía de tamizaje, no es una ecografía de diagnóstico. Y para confirmar el diagnóstico necesitamos realizar una amniocentesis o, en su defecto, una biopsia de vellosidades coriales. Esto se dará pues en función de la edad gestacional, ¿no? Generalmente las amniocentesis son procedimientos que se hacen antes de las 16, las biopsias de vellosidades coriales son procedimientos que se hacen antes de las 16 semanas y las amniocentesis después de las 16 semanas, ¿no? En función de en qué momento encuentres la alteración del riesgo, ¿correcto? Entonces, así es como nosotros valoramos a los fetitos con esta ecografía genética. Los clasificamos en fetos de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Y en función de lo que encontremos, le damos la información adecuada a los papás. Estas son ecografías hechas acá en el Centro Ginecológico Guarmisalud, ¿no? Nosotros tratamos de encontrar este corte perfecto, que es el medio sagital con el perfil mirando hacia arriba, y a la par que determinamos la presencia o ausencia del hueso nasal, la medida de la translucencia nucal, también vemos inicialmente la morfología fetal. Y eso es muy importante, ¿correcto? Ya a esta edad gestacional nosotros podemos diagnosticar ciertas malformaciones congénitas mayores que generalmente son incompatibles con la vida, ¿no? Y que es bien difícil que se nos escape el diagnóstico. Específicamente, podemos, por ejemplo, a esta edad gestacional, determinar, por ejemplo, ciertas malformaciones, como la ausencia, por ejemplo, de cerebro, eso se le llama encefalia, la ausencia de cráneo, acrania, ¿correcto? Podemos determinar, por ejemplo, la presencia de higroma quístico, que es un engrosamiento a nivel de la nuca, ¿no? Si el corazoncito está fuera del tórax, a eso se le llama ectopia cordis. Si los intestinos están fuera de la cavidad abdominal, a eso se le denomina gastrosquisis o encefalocele, onfalocele, perdón. Y si es que la vejiga, que generalmente es pequeña a esta edad gestacional, se encuentra grande y a eso se le denomina megavejiga, ¿correcto? Inclusive a esta edad gestacional existen ya hallazgos ecográficos que nos pueden hacer sospechar de la famosa espina bífida, ¿correcto? Entonces, también se puede valorar la anatomía fetal y diagnosticar ciertas malformaciones congénitas. Bien, entonces la ecografía genética, desde su ángulo de determinar la
valoración del síndrome de Down es muy importante. Recordar que siempre se hace entre las 12 y las 13 semanas, ¿no? Y que nos permite diferenciar o categorizar el riesgo que tienen los fetitos de tener síndrome de Down, ¿correcto? Ese era el primer eje. Sin embargo, hay otros ejes importantes, como por ejemplo la determinación del parto prematuro, y para ello lo que nosotros hacemos es una valoración inicial del cuello uterino que posteriormente tendrá que repetirse en la ecografía morfológica, que es a las 22 semanas, ¿no? Generalmente los cuellos uterinos son medibles y eso se le denomina cervicometría. Y cuando los cuellos miden menos de 25 milímetros, las pacientes tienen un alto riesgo de parto prematuro, ¿correcto? Y no solamente nos quedamos en determinar si es que tiene alto riesgo o no, sino que también podemos dar un tratamiento. En este caso, la suplementación con progesterona intravaginal ha demostrado bastante para la reducción de ese riesgo que es el parto prematuro. Y el tercer ítem es el riesgo de preeclampsia precoz y RCU, ¿correcto? A través de la medición del Doppler de las arterias uterinas, podemos determinar si es que la paciente tiene un alto riesgo de desarrollar más adelante esta enfermedad que se denomina preeclampsia, que es la enfermedad en donde la presión arterial se sube como consecuencia de un problema placentario, ¿no? Y que nos obliga muchas veces a finalizar los embarazos de manera precoz. Entonces, no solamente determinamos el riesgo, sino es que si los encontramos, podemos dar un tratamiento, ¿no? Hoy en día, la aspirina, la cardioaspirina de 150 miligramos, ha demostrado eh, eh, certeramente reducir el riesgo de preeclampsia precoz en aquellas pacientes que tienen un Doppler de las arterias uterinas alterados, ¿no? Y que se realiza justamente a esa edad gestacional que es entre las 12 y las 13 semanas. Perfecto, entonces he tratado de hacer un pequeño resumen acerca de esta ecografía que quizás es la más importante durante todo el embarazo y que, como les dije, es de screening universal. Toda gestante que empieza su gestación debería acceder a este tipo de ecografías. Obviamente, no en todas las instituciones, no en todos los consultorios se realiza esta ecografía genética según los lineamientos internacionales, pero si es que se puede hacer el esfuerzo de lograr acceder a esta ecografía, siempre valdrá la pena. Muy bien, hasta una nueva oportunidad y gracias por su atención.